Todo menos uno. Bueno, como en todo, lo primero son los agradecimientos. Y lo primero, agradeceros a todos que estéis aquí, que estéis compartiendo vuestro tiempo conmigo y que queráis saber un poquito más de esta terapia. Y bueno, quiero agradecer también a todo el trabajo que llevo realizado durante ya 5 o 6 años casi, desde que el señor maestro nos inició en este mundo hasta la fecha de hoy. He pasado por muchas cosas, kinesiología, reiki, terapia emocional, y verdaderamente cuando llegó esto a mis manos, la terapia del campo del pensamiento, hace 2 años no le hice caso, no era el momento. Y desde hace 6 meses la verdad es que lo he descubierto como una terapia novedosa y bueno, con deciros que es que yo a fecha de hoy no he encontrado nada que sea tan sanador en mí y a quien se lo he dado. Con lo cual, qué mejor que compartirlo con todos vosotros. Luego no ha llegado todavía, pero bueno, darle un agradecimiento especial a Raquel Torres, por la oportunidad que me ha dado de prestarnos su centro y dejarnos sitios para realizar esto. Y bueno, os cuento un poquito la historia de la terapia del campo del pensamiento. Entonces estaréis diciendo, ¿eso qué es? Eso suena chino. Pues bueno, la terapia del campo del pensamiento empezó como hace 20 años en Estados Unidos. Yo no soy mucho de nombres y de deciros que es el Dr. Callahan, que hay 2 millones de practicantes en Estados Unidos, en Sudamérica, en Argentina hay federación, en España no hay nada todavía. Yo soy federado en México. Sí, porque es donde hay. Soy el 2019. Y hay muchos practicantes. Aquí en Europa la verdad es que muy poquito, algo en Alemania, Suiza, muy poco. Hay mucha gente que lo hace a nivel personal y se dan muchos cursos para nivel propio. Pero la verdad es que terapeutas hay muy poquitos, porque se necesita pues haber trabajado muchos niveles, por lo que yo llevo. O sea, tienes que saber reiki, kinesiología, terapia emocional, para poder guiar y llevar a la persona a sentir. Bueno, esa es un poquito la historia de la terapia. Voy a decir en qué consiste esta terapia. Algunos ya habéis hecho sesiones conmigo. Esta terapia, una de las cosas buenas que tiene es que no tienes que creer en nada. No es como otras terapias que tienes que creer y tienes que sentir. Bueno, pues esta terapia no tienes que creer. Solamente tienes que saber qué sentimiento tienes. Y una vez que tienes ese sentimiento, es reconocerlo y procedes a la liberación. La liberación se hace mediante la estimulación de unos puntos específicos de acupuntura. No sé, algunos habéis hecho acupuntura. Pues bueno, se estimulan los puntos de acupuntura. Me perdí. Me he ido un poquito. Vamos a ver. Esperamos un poco. No sé si habéis dado cuenta que estoy un poco nervioso, que no soy ¿verdad? No se nota, no se Ah, si todos somos de la casa, bueno, me nervioso, joder, bueno, menos el tío feo. Menos el tío feo. Yo digo, la verdad es que esto es mucho más fácil de hacer que de explicar. Javier, yo creo que te falta la mesita ahí, que estemos todos alrededor. ¿A que sí, verdad? Tomando un café. Yo creo que sí. No se te ocurra montarme la mesa ahora que te inflamos. No, pero me voy a sentar. Siéntate, joder, claro. Me voy a sentar. Subimos por la camilla y me tumbo yo. Venga, vale. No se hacen camilla. Bueno, algunos diréis, ¿para qué sirve la terapia del campo de pensamiento? Yo la trabajo a nivel emocional. Como os he dicho, en otros países se está trabajando también a nivel físico, pero yo solo sé trabajarla y solo la estoy haciendo a nivel emocional.
Es decir, se puede tratar desde ansiedades, bulimia, ansiedad, estrés, miedos, fobias, cualquier cosa así. Dentro de lo emocional, cualquier sentimiento que nos bloquee, que no nos deje funcionar en nuestra vida diaria, Javier, hazlo más fácil, mira. sí, cuéntemelo. Explica qué es lo que haces cuando una persona va a tu consulta, a tu terapia. ¿Ya está? O sea, yo voy a ver y te digo, tengo un problema ginecológico, quiero solucionarlo. A ver qué coño, perdón, ¿qué me haces? No asociar lo del coño con el ginecológico. ¿Qué puñeta me haces? Pues cómo es el protocolo, el proceso que tú desarrollas para llevar a cabo esa terapia y que la persona libere el bloqueo que tiene y ya Si una está. cobaya me tumbo ahí yo mismo y ya está. Que No hace falta que te tumbas, de pie solo. Ya está. Claro, Exactamente. ya está, mi niño, no te preocupes. Es que a veces uno lo quiere hacer también, que lo lía, Sí. ¿vale? Ya está. Bueno, pues os No te cuento. preocupes, que te entendemos. Eso para los hoteles, aquí. Aquí estamos en familia y vamos a Claro, Bueno, ¿qué hace falta para hacer la terapia del campo del pensamiento? Tener un problema. Cuando tengáis un problema, que estéis angustiados, tengáis ansiedad, un miedo, una fobia, cualquier cosa que sintáis que no os deje fluir la vida diaria, es decir, vivir bien el día a día, para eso está la terapia del campo del pensamiento. ¿En qué consiste la terapia? La terapia utiliza la kinesiología, la acupuntura y la terapia emocional. Es decir, cuando viene un paciente, veis una consulta, vemos qué problema es el que queréis tratar. Y buscamos el sentimiento, un miedo, una fobia, no sé, vamos a poner miedo al agua, mínimamente. Alguien que tenga miedo al agua. Entonces, mediante la kinesiología, buscamos, o busco, y le ayudo a buscar cuál es el sentimiento que tiene, ese miedo. Y sentir ese miedo, no importa cuándo empezó ese miedo al agua, ¿para qué? Lo único es sentir ese miedo. Y una vez que tenga reconocido ese miedo, procedemos a estimular los puntos de acupuntura que regulan los meridianos. Los meridianos del fluir energético. Es decir, cuando a nosotros nos pasa algo, se nos genera unos bloqueos energéticos y la energía no fluye. Entonces, cuando alguien tiene miedo al agua, ve el agua y le saltan unas barreras. Y entonces, cuando ve el agua, pues le entra el miedo, le entra la fobia, le entra la angustia. Entonces, una vez que tengamos reconocido ese sentimiento, procedemos a estimular los puntos, repitiendo un mantra, y es como si reseteáramos un ordenador. Es un proceso que viene durando una hora, hora y media, en resetear todos los puntos mientras que vamos repitiendo el mantra. Y lo que es muy importante es que ese sentimiento se llegue a sentir totalmente, que para eso está el terapeuta. Es decir, yo siempre pongo una escala del 1 al 10. Si el sentimiento está en el 5, vemos el 5 del muro. Si el sentimiento está en el 7, vemos el 7. Y si está en el 10, vamos a tirar el muro entero y después de hacer la terapia, el miedo al agua desaparece. No sé, hay muchas páginas en internet donde hay casos y, bueno, sobre todo en Sudamérica hay mucha historia de personas que después de hacer la terapia se han ido a meterse en el mar y no se habían podido bañar nunca, ni tocar el agua. Es una terapia que funciona. Además es que es tan asombrosa, que es lo bueno de esta terapia, que es que como estimulándote con la punta de tus dedos, como ponen unos puntos específicos, siguiendo un algoritmo preconcebido para el problema en sí, claro, pues siguiendo ese algoritmo se procede al desbloqueo. Y la verdad es que es en consultas, gente que entra llorando, que entra súper deprimida,
pues sale con una sonrisa en la cara. Y eso vale. Eso es lo importante, claro. Eso es lo importante. Y eso es lo que me ha traído aquí a ponerme delante de vosotros, a hacer una publicidad, a presentaros esta terapia a todos vosotros, mis amigos. Muy bien. Porque la verdad, cuando llegó esto a mis manos, y bueno, como habéis visto, y empecé a tratar a amigos, a conocidos, luego ya puse consulta en casa, a traer gente, y empecé a ver lo que hacía y cómo me sentía y cómo se sentía la gente, y dije, esto no se puede quedar para mí, esto hay que darlo. Y es lo que quería hacer, presentarlo a todos vosotros y ponerme a vuestra disposición. No sé si alguno tenéis alguna pregunta, si alguno queréis que os aclare algo. ¿Es una sola vez? Vamos. ¿Sacas, digamos, el bloqueo? Sí, el bloqueo dependiendo de cada persona, lógicamente. Y de cada problema, ¿no? ¿O no? Cada problema no, de cada persona lo que se permita sentir. Vale. O sea, cada persona, o sea, yo puedo inducir a alguien, que para eso utilizo la terapia emocional, la escucha activa, la kinesiología, para inducir a la persona a que sienta el máximo. Pero yo no puedo obligar a nadie, o sea, Ya. si alguien quiere llegar hasta el nivel 5, o puede, porque ese día solo puede llegar hasta el nivel 5, a lo mejor otro día, pues pueden ser 2 sesiones. Normalmente casi todo suele ser una sesión. ¿Sí? Una sesión. Quitando las adicciones, ¿vale? Bueno, eso ya es punto de aparte. Las adicciones, Santi, lo tuyo con el sexo no tiene duda. Santi, las adicciones son 100 sesiones. Normalmente tabaco, alcohol, drogas, comida, son adicciones, cosas adictivas. Son más o menos 10 sesiones. Claro, porque Es un bono y tal, pero bueno, más que otra cosa por el compromiso. Claro. El bono es más por el compromiso, más que por el deseo, o sea, Sí. que te comprometas a las 10 sesiones. Y una vez que te comprometes a las 10 sesiones, pues entonces vas a Vale. ello. Pero Yo quería dar mi opinión como paciente, no como su mujer, que bueno, es mi pareja, pero no como pareja, sino como paciente, porque yo lo he probado y es una pasada. O sea, yo me he trabajado cosas que me suponían un problema para mí, problemas que a lo mejor para cualquiera no son importantes, pero para mí sí que lo son, entonces me los he trabajado. Y es que es como él dice, o sea, entras con ese problema, con esa angustia, con ese miedo, y cuando terminas, o sea, es que te ha desaparecido. Entonces, yo también tengo muchas terapias y muchas cosas hechas en este camino, y esta terapia es o sea, donde he encontrado la sanación, además instantánea, o sea, que entras con ese problema. Yo me he trabajado mucho porque hace un año falleció mi madre y para mí fue un palo gordísimo. Y yo gracias a esta terapia pues lo he podido sobrellevar muy bien. O sea, lo he sobrellevado que nada que ver como cuando falleció mi padre, ¿no? Que casi me muero de pena. O sea, yo sentía un dolor que me moría de la pena. Y con mi madre, que para mí era mucho más así, pues lo he superado, pues eso, y lo llevo de otra manera, lo llevo pues como tiene que ser, ¿no? Con ese dolor, con esa pena, pero sin que me afecte. Exacto, claro. O sea, Sí, te ¿sabes? entiendo, te Porque, entiendo. como yo decía, o sea, ¿de qué me vale estar llorando con pena si es no devolver a mi madre, No, ¿no? para nada. O sea, Claro. entonces, pues eso, dar un poco mi opinión. Y luego hay cositas menos importantes que también me las he trabajado, como por ejemplo el miedo a enfrentarme con mi jefe, por ejemplo, que me daba mucha cosa. O sea, él me decía que tenía que trabajar más horas de las que habíamos contratado y a mí me daba como mucha angustia ponerme ahí, ¿no? Y decirle, oye, pues mira, no, yo trabajo lo que... Entonces, la vergüenza también me la he trabajado. O sea, me he trabajado cosas banales, digamos, y cosas muy importantes, ¿no? Y bueno, y quería daros también mi opinión. Pues Muy eso, bien. porque me parece que es una terapia que funciona muy bien. Y pues eso, y no porque sea mi marido, sino porque es mi terapeuta y entonces, pues eso, que funciona bastante bien. si no, yo, corroborando lo que ella dice, o sea, no solamente tenemos que irnos a problemas, si nos ha muerto alguien, no tenemos una enfermedad muy grave, tenemos que salir, o sea, es decir,
simple vergüenza, o sea, algo que no nos gusta. Es que eso nos genera, las pequeñas cositas nos generan un malestar continuo. Claro, todo miedo te genera algo. Todo miedo Sí. nos genera algo. Y todas las pequeñas cositas Son grandes. son grandes al final. Sí. Y nos hacen mucho daño. Y yo creo que hemos venido aquí para ser Y felices. tanto. Y esto, la verdad, que te hace feliz. Te Es hace lo feliz. importante. De verdad, que te hace muy feliz. Si alguno queréis comentar algo, decir algo, No, que nos falta probarlo. pues nada, pues ya sabéis, Coge la agenda, coge la agenda que eres apuntando. todos habéis cogido la publicidad. Como habéis visto, Sí. el precio es más que accesible porque no sé, os habéis dado cuenta que yo no me quiero hacer, no me quiero forrar, o sea, si me quisiera forrar no estaba haciendo esto, no estaba poniendo tiempo. Lo hago para mis amigos, espero que la consulta vaya mucho más allá y llevo muchos años en la hostelería y me quiero dedicar a esto, pero bueno, o sea, ya podéis ver hasta dónde llega el sentimiento de cómo funciona esta cosa. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Me disculpáis el miedo escénico.